Y le dijo Dios a Noaj: ingresa tú y toda tu familia al interior del arca, porque he observado que tú eres justo ante mí en esta generación. Fíjate cómo aquí está comenzando otra vez la palabra Adonai, que significa o que está siendo traducido como Dios, ¿sí? Pero en esta situación, aquí tenemos tetragramatón. Tetragramatón. Ajá, que es el nombre del Señor. Sí. ¿Sí? Y lo está traduciendo aquí como Dios. Si lo vemos en el término de Dios, le dijo Dios a Noé, quiere decir que la rectitud le está diciendo a Noé que se va a ejecutar esa rectitud. Lo del mismo de las esferas. Justicia y bondad. Justicia, ¿cómo? Justicia para los que están haciendo las cosas erróneas delante del Padre. Y bondad para Noé y sus descendientes. Ahora, si lo vemos por el punto de vista de Jehová o del nombre del Eterno, no tanto como Adonai, que significa, dijimos qué? Misericordia, le está dando a Noé misericordia de ser salvado, no nada más a él, sino a todo mundo. Ahora, aquí es algo que ya lo vimos en la Haftará. En esta situación, para la consolación también tiene que haber una opresión de la gente. Y lo que está haciendo la gente es tratar de apuntarle y decirle que está mal. Dentro de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que ocurriría? Ahí tendríamos una situación de que habría una burla de que no pueda realizarse. ¿Cómo? Es que mira, estoy haciendo esta arca. Eso ni va a pasar. Eso es una burla. ¿Pero cuántos años se burlaron? Bueno, regla de precedencia. Tienes que guardar los mandamientos. Eso ya no está vigente. ¿Sí? El hecho de que Dios no deje caer a tierra su palabra, eso también es de peligro. Porque si nosotros estamos siguiendo su palabra, también tenemos que buscar ser rectos delante de Él. ¿Sí? Y ahí entraría la parte de que entonces Él sí te puede castigar a ti peor que a ellos. Pero, como Él es rectitud y bondad, te va a permitir no caer su palabra a tierra. Porque tú estás diciendo, Dios dijo y Dios hará. Ahora, de una u otra manera, le está pidiendo que meta a los animales al arca. ¿Sí? Y cuando le está diciendo que meta a los animales es porque ya metió comida para él y ya metió comida para los animales. ¿Los animales para qué servirían? Porque está pidiéndole que meta de 2 en 2. El 2. De todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas de cada especie y de los animales que no son puros. ¿Por qué Dios le pediría más animales puros? Para los sacrificios. ¿Y qué representarían los sacrificios? Miren, de una forma alegórica, los animales serían la comida del Eterno. ¿Por qué? Números 28:2. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, con olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Todo es mi. Entonces, por eso les digo que alegóricamente lo que está metiendo en el arca, los 7 animales, son la comida del Eterno. Y los que no son puros, para equilibrar el ecosistema. Para el ecosistema. Porque ellos se comen los desechos y lo podrido. Si no tienes el ecosistema bien alineado, ¿qué va a pasar? Nada más vas a tener animales puros y vas a tener un problema. Otra vez va a volver a ser un caos. Exactamente. Si pusieran en el lago mayor, en el parque Tangamanga, ¿cómo se llama estos ostiones? Las conchas con los ostiones y los aventaran. Eso en 6 meses estaría limpia el agua. O camarones. Eso limpiaría el agua. Porque eso sirve para eso. Cuando está limpia el agua, entonces ¿qué tienes? Tienes peces puros, sanos, ¿y qué haces con ellos? Pues los comes. ¿Sí? Pero fíjate cómo, para que tengas puros,
tienes que tener impuros que generen la limpieza en el lugar. Deshaces eso, deshaces todo. Así de simple. Pero no vemos hasta qué punto es necesaria una cosa con la otra. Pues yo hasta ahorita lo estoy viendo. Cuando hay una plaga de ratones, hay que tener cuidado porque puede aparecer una plaga de víboras. Eso es para que los animales puros no estén batallando. Porque si no, entonces los puros se vuelven impuros y ahí ya tienes una contaminación. ¿Sí? Y por enfermedades, porque donde abundan las ratas hay muchas enfermedades. Sí. Y pues ese equilibrio en todo. 2 al 7. También de las aves del cielo tomarás 7 de cada especie, macho y hembra, para conservar las especies sobre la faz de la tierra. Fíjate, para conservarlos. Porque dentro de 7 días más yo haré llover sobre la tierra, durante 40 días y 40 noches. Ahí, y borraré. ahí. Te está diciendo dentro de 7 días más. Se considera que fueron 7 días de luto por la pérdida de Matusalén. ¿Sí? Entonces se considera que por causa de su muerte, Dios está considerando todavía darle 7 días de luto. Y por eso no destruye la tierra. Primera de Pedro 3, 20 al 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando ya se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Fíjate, no quitando las inmundicias de la carne, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Otra vez vemos la regla de precedencia. Haz de cuenta que esos 8 están salvados en el arca. ¿Y qué es lo que está haciendo cuando tú resucitas o cuando tú te bautizas? Saliendo de esa inundación, de ese diluvio y siendo salvado para entrar al arca. ¿Por qué? Porque hay un Mesías. ¿Por qué? Porque tú pediste una consolación. ¿Para qué? Para poder ser salvado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ocurre? Quiere decir que tú estando en el agua tienes que gritar. ¿Gritar qué? O sea, no es que te vamos a bautizar y grita dentro de... Y con la voz y tú... ¡Ah! No, o sea, hablando alegóricamente, ¿por qué tienes que gritar en el agua? Para que el que está en la barca te escuche y te saque de ahí. La puerta que manda que construyan al arca no la puede abrir nadie. ¿Solo quién? El Señor. Entonces, para que Dios te salve, tú tienes que pedir ser consolado. Pero ¿quién depende si tú te metes o no te metes? De Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que buscar una consolación. Pero para buscar una consolación tú tienes que buscar estar en pacto. Porque si no estás en pacto, nada más porque por la fe de Jesús, sí, pero eso que el diablo otra vez también cree en tiembla, pero eso no es salvación. E hizo Noaj acorde a todo lo que ordenó Dios. Y Noaj tenía 600 años cuando cayó el diluvio de agua sobre la tierra. E ingresó entonces Noaj y sus hijos, su esposa y las de sus hijos, junto con él al interior del arca ante las aguas del diluvio. Y llevó de todos los animales puros y de las especies que no son puros, de todas las clases de aves y de todo lo que se arrastra sobre el suelo. De a 2 en 2 fueron llegando ante Noaj para entrar al arca. Eran macho y hembra, tal y como le había ordenado Dios a Noaj. Y fue a los 7 días que las aguas del diluvio se abatieron sobre la tierra. Exactamente en el año número 600 de la vida de Noaj, en el segundo mes del año, el 17º día de ese mes, en este precioso día se destaparon todas las fuentes del abismo mayor y las vertientes del cielo se abrieron. ¿Se acuerdan que hablamos de que había dos, bueno, que hay 4 calendarios, pero que hay 2 calendarios que usa el judío? Y que hablamos de que uno comienza en Nisan. ¿Sí? Y eso está en Éxodo 12:2.
Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Sí? Quiere decir que entonces el mes del que estamos leyendo aquí en Génesis no es el mes de la Biblia, el mes de Moisés. ¿Cuál mes será entonces el de él? La Pascua es en Nisan, ¿no? Sí, pues nada más es el mes 1. Pero ahí está reseteando, no está diciéndote qué mes es, porque los nombres de los meses aparecen con Babilonia. Sin embargo, cuando hablamos del calendario de Noé, no puedes hablar que ese calendario es el calendario de Éxodo. ¿Se acuerdan que dijimos que el otro calendario, en el caso de la Pascua de trompetas, empieza con el mes séptimo? ¿Sí? No empieza con el mes 1. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo se supone que comienza el mes de lo que estamos viendo de Génesis? ¿En dónde comienza? Este es el calendario, empieza con el mes, el calendario civil. Y este es el calendario religioso. Se le llama civil, es porque comienza Génesis con este calendario. Aquí se empieza a crear. No podemos considerar que los días sean días literales. Sin embargo, se considera que el mundo fue creado en el mes séptimo. En Éxodo, ¿qué te está diciendo? Este será el primero de los meses. Entonces, de civil pasa a un mes que A un religioso. a un calendario religioso estipulado por Dios. Ahora, si te está diciendo en este paso 11, en el año número 600 de la vida de Noé, en el mes segundo del año, ¿qué mes es? Si te fijas, no te está diciendo nombre de mes. ¿Por qué no te está diciendo nombre de mes? Porque todavía los nombres aparecen a partir de Babilonia. ¿Sí? No aparecen en lo que Dios ordena. Entonces no te está diciendo qué mes es. Por eso es lo que les digo, los nombres los encontramos por el judaísmo, por el judaísmo y porque salen de Babilonia, no porque salgan en la Biblia. Entonces te está diciendo en qué mes, Segundo, que vendría siendo el que es Juan. Eshvan. octavo. Entonces, a ver, se considera que Génesis se creó en el mes séptimo del calendario civil, que viene siendo Tishri. Que viene siendo en el calendario judío Tishri. Y al momento de este Éxodo, el mes séptimo se convierte en el mes primero. Exactamente. Que viene siendo Nisan del calendario Religioso. babilónico. Porque ese nombre no lo tiene. ¿Sí? ¿Más o menos? Pero Tishri también viene como babilónico. Sí. Todos esos nombres, todos los nombres de Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Elul, Tishri, de Kesvar, Kislev, Tebet, no existen los nombres en la Biblia para los meses, nada más mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, igual con los días. 7 días forman un Shabua, lo mismo con los años, un Shabua de años, pero no existen nombres dados a ni siquiera los días. Es 1 para Shabbat, 2 para Shabbat, 3 para Shabbat, 4 para Shabbat, 5 para Shabbat, 6 para Shabbat, Shabbat. Como la cuenta de los 50 días, ¿no? Ah, exactamente. Con esto podemos saber en qué día se desató. ¿A los qué? 17, a los 17 días del segundo este mes. mes. O sea, del mes de Eshvan y del 17. Primero de Reyes, 12, 31 y 32. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre los pueblos que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. En el mes octavo tienes la destrucción del mundo. ¿Sí? ¿A los cuántos días?
17avo. Sí. Son 16. Y Jeroboam está haciendo lo mismo con la casa del norte. ¿En qué fecha? En el mes octavo a los 15 días. Entonces, casi siempre el caos, por eso algunos consideran en el caso del judaísmo que los días en que ocurre un caos siempre se va a repetir. Porque aquí está ocurriendo otra vez un caos con la casa del norte, por causa de Jeroboam. ¿Sí? Luego, el 12. Y se abatió la lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En ese pleno día ingresó Noé, Sem, Ham y Jafet, los hijos de Noah, junto con sus esposas y sus 3 esposas de sus 3 hijos al arca. Primero ingresa Noé, Sem, dijimos el nombre de Hashem, que pronunciamos. Shem es nombre. Hashem o Ha sería el prefijo de el nombre. Entonces, técnicamente, Shem es de donde obtenemos la palabra para Hashem. Y como no es el primogénito, sí se está mencionando como primogénito o como el primero en entrar, porque se considera que él es el precursor de los otros, de donde proviene Abraham, toda la descendencia por medio de Sem. Ahora, no es que estuvieran viviendo ahí, sino que consideran que estaban yendo y viniendo y hasta ese día se meten, porque dice, en ese pleno día ingresó Noé. Que ahí es donde dices que se considera como el primogénito. Ajá. Por eso lo menciona en primer lugar. Por eso lo menciona a él. Y luego el 14. Ellos y todas las bestias por sus especies, y todo animal por su especie, y todos los reptiles que reptan sobre el suelo conforme a su especie, y todas las aves según sus especies, todo pájaro y todo ser alado. En esta situación es lo que te decía, en esto de ser alado consideran que eran los demonios. Eso es una interpretación. Otra interpretación también es considerada para las langostas, que a final de cuentas tienen alas, pero no son aves. ¿Sí? Entonces una interpretación te menciona como algún demonio que entró ahí en el arca. Y otra interpretación te representa esto como los animales que también tienen alas. Como insectos. Fueron llegando a Noah, al arca, todos los ejemplares de 2 en 2 de cada especie animal, todos los que tenían espíritu viviente. ¿Sí? Por eso la interpretación que algunos te dicen, es que arriba te dice todo pájaro y todo ser alado. Y luego te hace la distinción en el 15, todos los que tenían espíritu viviente. Entonces aquellos alados pueden ser demonios. Pero ¿no crees que cómo Dios va a salvar a los demonios? O sea, es una interpretación, pero dentro de mí me quedo pensando, digo, o sea, si Dios está salvando de toda la perversidad y deja morir a la humanidad, como que ¿por qué va a salvar a demonios y deja morir a su creación, no? Sí, exactamente. O sea, a mí se me hace ilógico. Sí, pero entonces ¿cómo es que está el diablo aquí? Ajá, también esa parte, porque así como si pensó en la tierra y hay un equilibrio en el ecosistema en los animales, pues también en el área espiritual. Pero de debe la haber misma forma en que sobrevivieron los Nefilim, porque todavía vemos Nefilim en el tiempo de David, y todo ese tiempo, no los salvó y de alguna manera sobrevivieron. Ajá, pero fíjate en esta situación de lo que les decía yo ayer, o sea, de una u otra manera, cuando Noé sale del arca, Noé sale así. Y tienes a sus esposas y a sus hijos que están del mismo tamaño. Entonces, que vamos a ver las descendencias, ¿no? Y de ahí se va una rama a Egipto, o a Gog, o a Magog. Y si vienen de este tamaño, no puedes decir que no se mantengan los tamaños. O sea, forzosamente tiene que haber ahí ese tamaño. No es que, ¿cómo fue? O sea, tienes que ver muchas aristas que ocurren. ¿Sí? Pero en ese caso, los tamaños sí tienen mucha relevancia. Que vamos a ver ahorita qué es lo que ocurre, pero en esa situación, por eso algunos sacan esa área. Porque sí es cierto, si es un ecosistema, también el mar tiene que estar ahí, forzosamente.
Ahora, podríamos pensar, sí, pero es que como es espíritu el demonio, por eso la hizo. Puede ser. Porque lo que ocurre con los métodos poltergeist, si no me recuerdo, es que cuando hay una matanza fuerte, ahí es cuando se puede manifestar. O sea, necesitan algo que ocurra para que aparezcan. En este caso, ¿cuántas personas no murieron de forma ahogada? Y que puede haber una manifestación después del diluvio. Hay muchas cosas de lo que vemos de Génesis puede ser especulación. Lo que sí es que cuando llegas a Oseas otra vez y que vimos que Dios había hecho un pacto con Adán, eso, si hay una regla de precedencia, quiere decir que siempre va a estar. Ahora, lo que tú estés imaginando con Noé aquí, si eso se está repitiendo en los otros, quiere decir que entonces sí pasó, ¿sí? Porque tiene que estarse repitiendo y es un ciclo. Pero no puedes aferrarte a decir, oh, que así tiene que ser, si no sabes más allá. Bueno, 16. Y todos los que venían eran macho y hembra de cada especie, tal como lo ordenó Dios, y entonces cerró Dios el arca tras él. Ahí tienes que encontrar una puerta, y tienes que encontrar una arca, y tienes que encontrar a un hombre y a una mujer, un macho y una hembra. Y entonces, de una u de otra manera, volvemos a lo mismo que decíamos, para que tú te puedas agregar al arca, necesitas tener una consolación, y para que llegues a esa consolación necesitas tener un equilibrio entre el hombre y la mujer que tienes en tu interior. ¿Para qué? Para poder entrar y que Dios te dé el acceso por la puerta que viene siendo Yeshua y que puedas ingresar a esa arca de salvación. Pero llegará el momento en el que esa puerta será cerrada y ya no va a haber salvación. Fíjate cómo es importante conocer otra vez las replicaciones, la regla de procedencia. En este periodo, el periodo de la tribulación, no va a haber salvación, porque el sumo sacerdote ya no está ofreciendo perdón por los pecados. Y como ya no hay perdón, ¿qué va a hacer ese sumo sacerdote? Esa puerta ha sido cerrada. Y lo que ocurre es que ahora viene a inundar, pero no con agua. Con sangre. Hasta la altura de los frenos de los caballos. Sí. Es una inundación por sangre. ¿Sí? Entonces todo vuelve a lo mismo, una regla de precedencia. Ya no hay salvación. Cuando ocurre esta inundación con el arca y que Dios mismo cierra la puerta, ¿por qué? Porque tiene que sonar la trompeta en el cielo. ¿Por orden de quién? Nada más de Dios. No, es que Jesús suena. No, Jesús no va a sonar nada. Jesús es el sumo sacerdote, ya lo hemos visto muchas veces. Éxodo, Apocalipsis 11, 14, 11, no sé qué. Que suben los dos testigos, y los dos testigos dijimos, nosotros guardamos tus mandamientos. Y Jesús dice, si tienes razón, Padre, aquí está, y están diciendo lo que es. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Sí? Porque Dios es el que cierra la puerta, la regla de precedencia. ¿Por qué Noé no cerró la puerta? Porque él no tiene autoridad de cerrar la puerta. Cuando Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, es porque si tú no sigues lo que él dice, entonces tú no tienes acceso a, y entonces sí te toca la muerte, ¿sí? Pero en el caso de la destrucción del mundo, Dios es el que quita la salvación, no Jesús. En el caso de Moisés y Faraón, ¿quién dio la orden de matar a los fieles difuntos, a los niños? Dios. Y a mí se me hizo muy interesante que, si te fijas, cuando lleguemos a esa historia, vemos a Moisés saliendo con Faraón antes de la muerte de los niños, y va caminando con su hermano, y Dios le empieza a revelar las cosas y le dice, regrésate y dile que van a matarse a los niños. Y ahí está la historia. O sea, ni siquiera sale del palacio y lo hace que se regrese a decirle, y Dios es el que toma la iniciativa de, ahora los vamos a matar. Dios, no Moisés, porque en las plagas siempre está Moisés, que ocurra esto, que ocurra lo otro, pero en esa no. En esta situación no es lo que Moisés pide, es lo que Dios dice.
En el caso de Jesús, no va a ser lo que Jesús dice. Por eso te dice al principio Apocalipsis, la revelación que Dios le dio a Jesucristo para revelarla a sus siervos por medio de los ángeles. ¿Sí? Pero fíjate cómo es que estemos tan así, tan confundidos. Y hasta parece hecho adrede que en Apocalipsis esté así como trabalenguas. La revelación que Dios te empieza a decir como que a marearte y terminas diciéndole, ¿y de quién fue la revelación? De Cristo. Por eso mismo. Ahora,